Bien, gracias a todos y a todas nuevamente por estar aquí presentes en este auditorio virtual. Como ya saben, nos encontramos realizando el segundo encuentro del curso sobre herramientas y habilidades en la litigación oral estratégica, gestión del proceso por audiencias, actividad que es organizada por el Centro de Estudios de Gestión Judicial a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Previo a presentarles a nuestra disertante del día de la fecha, les voy a pedir a quienes no les llegó el mail que enviamos desde el correo del centro con el material correspondiente a la última clase, acceso al Classroom para la lectura complementaria y la invitación al roleplay, que por favor nos lo indiquen vía mail, en un mail que les voy a indicar acá en el chat, así todos y todas quienes se inscribieron en el presente seminario pueden acceder a la totalidad del material. Como les dije, les voy a dejar a todos el mail acá en el chat, y por favor nos avisan a ese correo, así además de poder acceder a todo el material y a todo lo que está publicado en el Classroom, les llega formalmente la invitación para el roleplay, que si contamos con la cantidad de voluntarios y voluntarias necesarias, en un ratito les vamos a comentar un poco más de qué se va a tratar, lo vamos a realizar en el próximo encuentro. Bien, hechos los avisos pertinentes, voy a proceder entonces a presentarles a la expositora del día de la fecha. La jornada de hoy estará a cargo de la doctora Liz Garmendia, abogada, magíster en Derechos Humanos, ambos por la Universidad Nacional de La Plata, docente en grado y posgrado en la UNLP y en la Universidad Nacional de Defensa, fue oficial de investigación de las Naciones Unidas en el periodo de 2016 a 2019, asesora del Estado Nacional desempeñando funciones en el Ministerio de Defensa de la Nación. Actualmente se dedica al ejercicio de la profesión liberal, litigando en la esfera provincial y federal, así como ante los organismos internacionales del sistema interamericano. Integra diversos institutos y redes internacionales de investigación, entre ellos la Red Latinoamericana de Derechos Humanos, el Instituto de Derecho Procesal Civil de la UNLP, y la Comisión de Derechos Humanos del USAM. También, y conforme ya lo hizo en las palabras de apertura el codirector del Centro de Estudios, Agustín Hancoix, le agradecemos nuevamente a Liz por ser la mentora de la actividad, es decir, quien ha promovido desarrollar la presente jornada, que aquí nos encuentra, así que gracias Liz nuevamente. Y bien, conforme ella ya les adelantó en el encuentro anterior, nos trajo mucho material audiovisual para trabajar, analizar y debatir, así que si te parece bien, Liz, comenzamos, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Caro, gracias por la presentación. Por supuesto también por la coordinación de los encuentros. No saben la cantidad de trabajo que no se ve para preparar cada una de estas actividades, y que Carolina lleva adelante con muchísimo compromiso y responsabilidad, con lo cual mis felicitaciones y mis agradecimientos para la secretaria del centro. También quiero agradecerle a las autoridades del Centro de Estudios de Gestión Judicial que hicieron posible esta actividad, y un sinnúmero también de actividades de capacitación y publicaciones que llevan adelante a través de la revista también del Centro de Estudios de Litigación, y que son tan valiosas para todos los operadores jurídicos. Así que bueno, quiero agradecerles también a las autoridades, y no quiero olvidarme tampoco de agradecerles a todas las personas que hoy nos están acompañando y que han dejado de hacer cosas en su vida para capacitarse. Así que les agradezco que me estén escuchando, y les agradezco esta iniciativa de capacitarse. Bueno, un poco para comenzar entonces la propuesta de hoy. Esta actividad llega en un punto que podríamos denominar de inflexión de lo que son las reformas procesales, donde estamos no sufriendo, sino que estamos dando un traspaso interesante y súper eficiente en lo que es el sistema netamente escriturario a un paradigma de oralidad y de los procesos por audiencias, pero que nos exigen justamente que nos capacitemos, que adquiramos nuevas habilidades, nuevas herramientas, en donde claramente no es suficiente ni contar con nuestro título profesional, ni así como tampoco la habilitación de los respectivos colegios. Y esto es porque, como les decía, están cambiando las formas de litigación y las formas de gestionarse estos procesos civiles. Entonces, vamos a comenzar primero
como del piso mínimo, del umbral de reglas básicas de esta litigación oral estratégica, y vamos a ir dándole cada vez un poquito de mayor complejidad, y vamos a ir sometiendo también a discusión desde sus experiencias. Hay muchos profesionales también que nos están acompañando y que sería también interesante escuchar. Así que vamos a comenzar con estas primeras reglas básicas. La primera regla básica que uno tiene que tener en cuenta es que litigar es un arte que no da lugar a la improvisación. Y esto es porque las audiencias suceden de manera muy rápida. Entonces, nuestros pensamientos orales siempre son mucho más irreflexivos que nuestro pensamiento escrito. Y si nosotros no estamos preparados para ir a la audiencia y no tenemos las herramientas suficientes, nos vamos a ir de esa audiencia sintiendo o que fue una pérdida de tiempo, o peor aún, que le dimos muchas más herramientas a la parte contraria. Y esto conlleva también, va concatenado con que la justicia también va a estar mucho más cerca de los profesionales si nosotros preparamos bien el caso, si nosotros somos metódicos, somos ordenados y les brindamos a los jueces y juezas elementos precisos de convicción, elementos de calidad, para que desde el otro lado del mostrador también puedan realizar correctamente esta tarea. Entonces, retomando un poco algunas de las ideas que dije al finalizar el encuentro pasado, sobre que la litigación estratégica es mucho más que saber de derecho procesal, y que hay muchos profesionales que conocen el código, pero no saben cómo utilizar sus herramientas. Bueno, esto lo sumamos y lo reiteramos a lo que estamos compartiendo como piso mínimo de esta litigación estratégica. Litigar estratégicamente es también mucho más que utilizar la teoría del caso, que la teoría del caso es una poderosa herramienta metodológica que a nosotros nos va a guiar a lo largo de todo nuestro trabajo, ¿sí? A lo largo de nuestra preparación del caso, para poder fijar y determinar nuestros objetivos, nuestra meta, y que nos permita obtener los resultados favorables y los resultados que nosotros estamos esperando obtener. Si bien no vamos a profundizar en específico sobre qué es la teoría del caso, porque el Centro de Estudios de Gestión Judicial tiene ya un montón de capacitaciones enteras sobre esta temática y a las cuales vamos a remitir, pero que sí forma parte, como decía, de estos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para litigar estratégicamente, es un principio también importante que el abogado plantee una teoría del caso sólida, ¿sí? Para cada uno de nuestros procesos, y que no vaya a la audiencia a improvisar. Es un poco aquellas palabras que decía Seneca: en tanto no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Bueno, es justamente esto, el abogado tiene que planear su estrategia de defensa y todos los elementos probatorios que nos permitan acreditar esos argumentos de antemano. Es decir, tenemos que tener hechos precisos y la prueba específica que va a ser la que nos va a permitir acreditar cada uno de esos hechos. Ahora, todo lo que venimos diciendo se complementa con una cuestión adicional, que es el pensamiento estratégico, y al cual le vamos a dedicar bastante de este encuentro para comenzar a razonar y a pensar estratégicamente antes de ir a cada una de nuestras audiencias. Y un poco para graficarles la situación que les quiero transmitir. Si ustedes en algún momento se encontraron en la situación de estar en el pasillo de tribunales porque tenían que asistir a una audiencia, y recién es allí en donde ustedes conocen al testigo propuesto por ustedes, ¿sí? Bueno, lamentablemente allí ustedes no estaban litigando estratégicamente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto justamente porque si ustedes recién lo conocieron en el pasillo de tribunales, esto significa que armaron su interrogatorio sin saber lo que efectivamente esa persona conocía, sin determinar si realmente la elección de este testigo con relación a otros posibles o potenciales testigos era, digamos, la persona que mayores elementos de convicción nos iba a proporcionar. Y probablemente tampoco le explicaron el desarrollo del acto de la audiencia, que vamos a ver que es muy importante, y como sostenía Gustavo en el encuentro anterior, es importante no porque le tengamos que dar un libreto al testigo o tengamos que prepararlos, sino porque necesitamos estar en sintonía de saber
cuándo poder oponernos, tener un código con el testigo para darle herramientas de cómo se va a desarrollar el acto, de que pueda sentirse tranquilo, de que pueda sentirse seguro. Entonces, este pensamiento estratégico que yo les planteaba como fundamental y que tiene claramente dos fases muy marcadas, muy distinguidas, que son la fase de la preparación del caso y la fase de la presentación del caso, en donde en la preparación del caso es lo que los abogados y abogadas desarrollamos hacia el interior de nuestros estudios profesionales cuando trabajamos, ya sea en solitario o con un equipo, para sostener jurídica y probatoriamente esa acción que estamos planteando y que pretendemos llevar adelante. Y donde algunas de las actividades fundamentales de esta preparación que vamos a tener que llevar adelante son actividades para informarnos, actividades de investigación, actividades para fijar objetivos, tomar este primer contacto con los testigos en el estudio, saber quiénes son las personas propuestas por la contraria, y esto que es previo a la audiencia y que nos va a preparar para después, en la segunda fase, que es la de la presentación del caso, demostrarle al magistrado o magistrada todo ese trabajo previo. Porque en esta segunda fase, que es la de la presentación del caso, los profesionales no vamos a investigar, ¿sí? Uno no va a indagar a la audiencia, uno va a demostrar. Y uno va a demostrar teniendo recorrido todo este camino previo de preparación. Cuando yo digo que los abogados tenemos que investigar y que somos un poco detectives, a lo que me refiero es a mejorar nuestro conocimiento sobre cada una de las particularidades de la acción que pretendemos entablar. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que yo, como les decía, no solo tengo que conocer las personas que van a declarar, no solo las propias, sino las de la contraria. ¿Y por qué necesito saber quiénes son las personas que van a declarar de la contraria? Bueno, justamente para poder plantear o estar en condiciones de plantear la inidoneidad de alguno de estos testigos, si yo sé, por ejemplo, que existe una amistad íntima entre una de las partes y el testigo. Pero esto solo lo voy a conocer si yo realicé una actividad de investigación previa y si voy a la audiencia con esta información. Entonces, así como también uno cuando prepara la prueba pericial se realiza una investigación acerca de cuál es la especialidad que necesito para poder formular estos puntos periciales, también el investigar implica acercarme, por ejemplo, a un profesional de cierta área disciplinar que nosotros no manejamos para charlar, para poder asesorarnos sobre cuáles pueden ser los puntos específicos de esta pericia y que van a ser quienes en mejores condiciones están para que nosotros podamos formular o plantear cuestiones claves en ese cuestionario pericial. Y otra de las actividades también importantes en esta tarea previa implican desarrollar habilidades que podríamos llamar de liderazgo. Liderazgo que va en un doble sentido, es decir, un liderazgo para con nuestro equipo, si es que trabajamos con un equipo profesional dentro de nuestro estudio, y para con nuestro cliente. El cliente, muchas veces los profesionales lo descartan o no lo tienen en cuenta y se olvidan que el cliente forma parte de nuestro equipo. El cliente forma parte de nuestro equipo porque es la principal fuente que nosotros tenemos de información. Entonces, no tenemos que relegarlo simplemente a un plano secundario de citarlo a un estudio para hacerle firmar escrito, sino que tenemos que trabajar codo a codo con él. Si él llega sin elementos probatorios, nuestra tarea va a consistir ni más ni menos que en guiarlo para que podamos reunir esos elementos que estamos necesitando para sostener probatoriamente el caso. Hay algunas audiencias que yo les traje para compartir que justamente reflejan la debilidad en esta tarea previa que yo les estoy planteando y que me gustaría compartir con ustedes. La primera que voy a compartir con ustedes es un caso de una demanda de un grupo de aproximadamente 30 docentes
realizan un reclamo al Estado por diferencias salariales, por antigüedad, por pago extemporáneo de haberes, incentivos docentes y demás, en fin, una serie de conceptos remunerativos, los cuales no estaban identificados en forma precisa por cada docente en la demanda, y se plantea esta cuestión en la audiencia. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si pueden verlo. ¿Se ve? Se ve perfecto. Con esto, si yo hubiese pensado que era un problema realmente serio a la hora de tener los elementos necesarios para dictar una sentencia, contar realmente con las escuelas, cuándo entraron, cuándo se fueron, si tuvieron una suplencia de 15 días, un mes o 2 meses, hubiese intentado hacerlo, pero le aseguro que hubiese sido muy difícil. No, mire, le aclaro, el problema no es dictar la sentencia. Yo no tengo ningún problema en dictar la sentencia. El problema es pedir aclaraciones sobre el objeto del pleito. Sí. Yo la sentencia la voy a dictar. Y no tengo ningún problema. Pero no me contestó la pregunta. El tema no es la falta de legitimación nada más. El tema es que no hay hechos concretos afirmados respecto a ningún actor. Usted no afirma en qué fecha... tirame el tercer actor de esa lista, por ejemplo. Chaya María Mercedes. ¿En qué fecha ingresó? No dice. Lo que pasa... ¿Qué función cumplía? ¿Qué cargos cumplía? Claro, ¿En qué periodo no se le pagó el incentivo docente? Eso no está dicho. Perdón, sí. Si no está dicho eso, la demandada se ve privada del derecho de defensa tal vez, porque no tiene hechos concretos para negar o reconocer. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración sí. en este punto? Aparte, obviamente al contestar demanda uno contesta sobre lo que la actora propone, afirma o comenta. Y nosotros, el gobierno lo que se limitó fue a cotejar respecto a la demanda si eran o no eran docentes. Nada sobre los hechos ni los tiempos, porque es verdad no se han acompañado ni ninguna otra información que no podíamos negar porque tampoco estaba afirmada. Yo creo que se aclare esto ahora. Es importante. Por eso yo pedí una pericial contable que normalmente el perito contador era la misma información, la prueba era la misma, el medio probatorio era incorrecto, que era lo que nosotros contestamos. Algo al perito no se le puede pedir cuando, en teoría, usted está alegando que sería una información que está en los registros del gobierno, pero es verdad lo que dice su señoría, que nosotros no contestamos ni nada al respecto de los hechos puntuales, ni las fechas, ni ninguna otra cuestión, porque no fueron alegados. Yo lo que quiero... El rumor existe. Usted me puede decir, bueno, pero usted no me precisó los periodos o cuándo esta persona entró o dejó de trabajar. No lo hice porque no se me dio la oportunidad de desarrollar la pericial contable. ¿Pero usted no preparó un caso en el estudio jurídico para traerlo acá, doctor? ¿Usted cuando prepara el caso no le pregunta a su cliente en qué fecha ingresó para traerlo acá? ¿Cómo va a pensar que a partir del proceso va a obtener parte del caso que usted debería haber presentado acá ante mi tribunal? Bueno, ¿se puede escuchar bien? No sé si se escuchó bien. ¿Sí? Yo por las dudas igual voy a subir un poquito más de acá el volumen por si... Bueno, ahí subí demasiado. Bien, bueno, un poco la idea también es compartir con ustedes de las apreciaciones que ustedes tienen respecto de la audiencia, pero algunos aspectos que a mí me parecieron interesantes de esta audiencia en particular es esto que venimos hablando sobre la debilidad en la planificación inicial de este pensamiento estratégico, ¿sí? Nosotros vemos que el profesional intenta dar sendas explicaciones, yo obviamente lo recorté muchísimo, acerca de su omisión, pero lo cierto es que cuando uno entabla una demanda, tiene que ser muy preciso con los hechos y con los elementos probatorios tendientes a acreditar esos hechos. Y esto es una cuestión, digamos, que está en el propio Código Procesal. Si uno va al artículo 330, que establece los recaudos de la demanda, nos dice que expresamente hay que designar la cosa demandada con exactitud. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Además del incumplimiento de una carga fundamental, que es determinar la cosa demandada en forma precisa, hay una gran confusión con los medios probatorios. Yo no sé si escucharon cuando el letrado se refiere a que él pretendía acreditar
los ingresos de los docentes y a qué establecimientos pertenecían a través de una prueba pericial contable. Ahora, yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿el perito contador tiene incumbencias para determinar el ingreso de un empleado, el egreso, en qué establecimientos se desempeñaban? Bueno, estas son las clases de pregunta que yo les planteaba al inicio, van a tener que guiarnos, orientarnos cuando formulamos nuestra acción, nuestra demanda, para poder justamente fomentar ese pensamiento estratégico y evitar debilidades como la que estamos viendo en esta audiencia. Otra cuestión que me parece muy interesante de esta audiencia es marcar desde el Poder Judicial cómo el magistrado gestiona el caso. Aquí podemos ver cómo ante la ausencia de información en estos escritos de inicio, ¿sí? Vieron cuando el magistrado le solicita el nombre de alguno de los actores, y que no lo encuentra, bueno, poder hacer uso y echar mano de estas audiencias para poder obtener precisiones sobre el objeto del pleito. Esta herramienta, que es una herramienta que muy pocas veces se utiliza con este objetivo en particular, esta fue una audiencia convocada al solo efecto de brindar explicaciones sobre el objeto del pleito. Es una herramienta súper útil y que coloca a quienes tienen que resolver en una mejor situación de conocimiento de la causa, porque recordemos que los magistrados no pueden excusarse de resolver bajo pretexto de que no está claro el caso, los jueces y juezas tienen que resolver los asuntos sometidos a jurisdicción. Esto ya lo tiene establecido hace tiempo el Código Civil y Comercial. Ahora, no sé si alguno quiere agregar alguna cuestión adicional, si no pasamos a la próxima audiencia, que también tiene algunas cuestiones interesantes sobre la debilidad en el planteamiento de las estrategias iniciales. Liz, Sí. ¿te parece que te leo unos comentarios que pusieron acá en el chat y después la tenemos a Valeria que está levantando la mano? Sí, por supuesto. Bien. Alejandro Sala comenta, también está el caso Ordiales, que nos brindaron con el mismo juez, que a su vez es bastante ejemplificador. Marcela, me alegra cómo el juez Triunfetti le aclara que habría que haber preparado el caso antes de iniciar la acción en tribunales, porque eso provoca gran enojo en las letradas y letrados cuando una les dice que esas pruebas no son las idóneas para acreditar los hechos o daños requeridos, etc. Exactamente, exactamente. Me encanta que ya hayan venido preparados e incluso hayan consultado el Classroom y hayan indagado en ese material. Te felicito, Alejandro, también por haber visto las audiencias que están allí compartidas para todos ustedes. Y Valeria, que levantó la mano, pero le damos la palabra. Valeria, deberías poder activar tu micrófono, si no yo te lo activo por acá. Hola. Sí, ahí se escucha, ¿no? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Hola, Liz. No, mi pregunta era la siguiente. Recién cuando mencionaste esto de que se podía fijar frente a una situación así, cuando el objeto de la demanda no es claro, que se podía fijar una audiencia a fines de brindar explicaciones. ¿Cómo la encuadra un tribunal a esa audiencia? ¿Que de acuerdo a las medidas ordenatorias o cómo? Porque no entraría ni como preliminar ni como vista de causa. Excelente tu pregunta, Valeria. Está expresamente previsto en el Código Procesal en el artículo 36. En el artículo 36 expresamente dice que el juez puede convocar, puede convocar a una audiencia para pedir aclaraciones sobre el objeto del pleito. Está expresamente en el 36. Te agradezco, Valeria, por la pregunta. ¿Alguna cuestión más que quieran compartir? Si no, pasamos a la próxima. ¿No? Bueno. Pasamos entonces. Un momentito que no soy muy buena con la tecnología tampoco, pero creo que ahí, esperen que voy a subir bien el volumen lo más que puedo, así también previo puedan escuchar. Lo subo al máximo.
Bueno, bien. Vamos a ir a la prueba ahora. Acá usted ofreció prueba de testigos. ¿Cuáles son? El Jerónimo Casaña, Sí, Diana Renis, sí. empleada, y Carlos Hernández, empleado. Bueno, ¿qué hechos se quieren probar con estos testigos? Se van a probar justamente todo lo que pasó en este caso, es decir, que se usó la obra, Hay un la acta, obra hay un acta de quién es. constatación, de escribano. Sí, sí, pero Entonces se va a probar. está aprobado con eso ya. No, se va a probar la autoría, La autoría se prueba con el informe del registro. sí, pero también... ¿Cuál es la ¿cómo conducencia fue? de la prueba testimonial? Jerónimo Casani va a explicar cuándo lo contrataron, cómo lo contrataron, quién lo contrató, cómo ¿Lo contrató fue... el gobierno? Sí, ¿Y está acompañado el contrato? no, no está acompañado, pero cuáles fueron todas las circunstancias Pero por las cuales él hizo la música. Está mencionado, si no está ofrecido como prueba el contrato, Él va a explicar porque él ¿qué va? ¿Pero qué me va a explicar? va a explicar cuáles fueron las circunstancias en que se hizo la música. Porque La él hizo música se hizo ad hoc para esta publicidad, Exactamente. pero no lo dice la demanda. Es música que se hizo ad No hoc es para un la hecho, publicidad. no es un hecho de la Se causa. está diciendo que es música, no importa si o sea, si es música No, que se no, hizo ad hoc, si no No se me hizo ad parece hoc. conducente lo que usted quiere probar, doctor. Primero que no es un hecho alegado. Y si no es alegado, tampoco es controvertido. No está alegado que fue contratado por el gobierno. Está alegado. No, Esa no, es la pero no demanda. importa que no esté ¿Cómo alegado. no Él importa? tiró- La prueba no es por lo que a usted se le ocurre, sino por lo que está puesto en la demanda. Exactamente, pero él hizo la música. ¿Cómo no va a estar como ¿Dónde? testigo si él hizo la No, música? la música, la autoría se prueba por si están depositadas las copias en el Bueno, pero registro. todas las circunstancias. ¿Qué ¿Cómo circunstancias? fue que le dijeron que haga la música No para está, esto? Todo. le vuelvo a repetir, no está alegado que a él el gobierno lo contrató para hacer la música. O sea, y además le no es un le hecho, dijo no que es un hiciera hecho la de la música, causa. no la contrató, le dijo que hiciera la música. Usted lo que está reclamando es que se pasaron obras musicales de este señor, Sí, no que lo contrataron. no importa que ¿Y no para lo... qué quiero saber yo que lo contrataron? Bueno, si lo contrataron, pero él fue a hacer la música. ¿Y por qué no va a estar como testigo? Porque no me sirve para probar la Sí, controversia. le va a servir porque Ah, le va ¿sí? a decir exactamente, mire, ¿Qué me va a mí decir? yo hice la música, a mí Me lo va a dijeron, decir que le hizo la música, me lo va a decir hubo el una informe del agencia- registro. No, Sí, tiene que estar depositado el instrumento. Si no lo tiene. le va a decir, por supuesto que le va a decir eso, aparte ¿Sabe se va a qué decir, pasa? Me tiene que decir que es la música, porque si no está depositado el instrumento no tiene beneficios económicos. pero por supuesto que está depositado. Y bueno, porque entonces, aparte y con eso me basta. Tiene, Me basta saber que él depositó la música. está bien, doctor. No, pero Me parece sumamente arbitrario. Me parece que es arbitrario lo que usted está diciendo. porque yo no la hay un califico, principio yo no la de califico a prueba usted. y- Mire, si fuera arbitrario no estaría acá en la audiencia Bueno, está bien. tratando de que usted escuchara mis explicaciones. Yo le vuelvo a repetir, prueba. La prueba es sobre hechos alegados y controvertidos. Le estoy diciendo que usted no alegó estos hechos y usted me trata a mí de arbitrario. Pero no es que no lo alegué, pero él hizo la música. Él va a venir acá y va a decir, mire, yo hice la El objeto música. de la prueba es sobre hechos alegados, doctora, a principio de Y yo no alegué persecución. que él hizo la música. Sí, pero No no que lo que contrató. contrató. Y a mí Bueno, me pero no interesa. importa si lo contrató o no lo Y contrató, para pero él hizo probarla, la música. sí, y lo vamos a probar con el oficio. No tiene unos contratos, Sí, porque mire, no tiene un ¿sabe qué contrato. pasa? Si no Sí. tiene contrato, ¿cómo prueba que contrató el gobierno? No Si no tiene un importa, contrato. si los derechos de autor se pagan aunque no haya contrato. Pero me está diciendo que yo no presenté el contrato. Él no tiene un contrato donde lo contrató el ¿Y gobierno. entonces para qué quiero que venga a decirme que hizo la música? Si él, por más que me diga él que hizo la música, no prueba que hizo Porque la música. los contratos, sí, pero él hizo la música. ¿Y por qué no va a venir a decir que hizo la música? Usted ¿Cómo no me fueron está las escuchando. circunstancias? Bueno, se escuchó bien, se escuchó mejor, ¿no? Esta audiencia porque lo subió al máximo. Genial. Excelente. Bueno, vamos a compartir algunas consideraciones entonces de esta segunda audiencia, donde, bueno, yo se las traje para compartir por algunas cuestiones, pero obviamente que se pueden sumar todas las que ustedes
quiera compartir en este encuentro. Y la primera cuestión que me pareció súper interesante y que marca un poco también la debilidad en esta estrategia inicial, que es la falta de pensamiento estratégico desde los inicios, es decir, cómo la dimensión probatoria tiene que estar presente desde que nosotros nos planteamos la acción. Y cuando nosotros nos replanteamos qué prueba ofrecemos para acreditar los hechos, es decir, cada una de las proposiciones fácticas que afirmamos, tenemos que saber que no cualquier medio probatorio es el medio adecuado o idóneo para acreditar el hecho de que se trata. Yo no puedo, por ejemplo, acreditar la titularidad de mi casa con un testigo, ¿sí? Porque hay prueba específica, que es prueba documental, escritura pública de dominio, que me dice que soy titular. Y esto un poco se ve reflejado en forma muy gráfica en esta audiencia, en donde esa actividad inicial que hace la profesional es, digamos, no solo confunde y se enoja, esto es otra cosa, se enoja, o sea, no maneja las emociones, sino que insiste con cuestiones probatorias, digamos, que son claramente inidóneas, inconducentes, y donde el magistrado va saneando y le va marcando qué cuestión se requiere para acreditar cada uno de estos hechos. La segunda cuestión, como les decía, que también me parece interesante de esta audiencia en particular, es esto el manejo de las emociones. Es decir, la oralidad nos deja al descubierto, ¿no? Y el enojo de los profesionales, en donde, como podemos ver aquí, la profesional no solo pareciera que no escucha lo que se le está planteando desde el organismo, sino que descalifica a quien posteriormente va a dictar la sentencia, no es una cuestión para nada estratégica. Es decir, hay que saber, en estos casos, dominar las emociones, escuchar y saber cómo reconducir esa acción si es que realmente admite una reconducción de los medios probatorios y nos permite sostener la prueba que ofrecimos. Y también me parece súper interesante, desde el Poder Judicial, desde la actividad del magistrado, la dirección, es decir, esa dirección activa en donde el magistrado está pensando en la eficiencia del proceso, ¿no? En producir actividad probatoria que sea útil, no traer testigos, como decían en el caso, la autoría de una pieza musical no se prueba por un testimonio, se prueba por un instrumento que está depositado en un registro específico de propiedad intelectual. Entonces, cómo desde el rol de los magistrados y magistradas hay un involucramiento con estos medios de prueba que es súper importante en términos de eficiencia, en términos de plazo. Ustedes imagínense un proceso en el cual vamos descartando cosas que no nos conducen a la resolución de ese planteamiento, redunda en beneficios de plazos razonables, ¿no? Y también me parece interesante, y un poco lo planteaban recién, no me acuerdo quién fue que dijo, que comentó la cuestión de sostener prueba inconducente. Hay que ser cuidadosos, no es este el caso, pero hay que ser cuidadosos con lo que es la exacerbación de los poderes oficiosos de los magistrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo estar ante un litigio de interés público que ante un litigio de un proceso civil entre particulares. O sea, la oralidad es una herramienta que no cambia las reglas procesales, no cambia el principio dispositivo y que son las partes quienes tienen que llevar adelante el proceso y donde el juez no puede suplir la inactividad de las partes. Vamos a suponer que en este caso la letrada no ofreció esta prueba informativa al registro tendiente a acreditar ni más ni menos que la autoría de la pieza musical. El magistrado, digamos, no podría, dentro de sus potestades instructorias, ordenar prueba que la misma profesional estuvo en condiciones de ofrecer y no lo hizo, ¿sí? A esto me refiero con ser cuidadoso en la oralidad con la exacerbación de algunas potestades oficiosas o instructorias de los magistrados y magistradas. No sé si alguien quiere sumar alguna cosa más que haya detectado en esta audiencia en particular, y si no pasamos a la segunda fase de este pensamiento estratégico y a las próximas audiencias para que podamos ir repensando todas estas herramientas.
Liz, te leo un comentario del chat de Juana Cardás. Sí. Increíble la percepción que se tiene respecto de la valoración de la prueba ofrecida, porque pareciera que la abogada está firmemente convencida de que con prueba testimonial, efectivamente se constata el contrato, obviando la normativa legal, claro. ¿Me la repetís, Caro? Porque justo bajé la primera parte. ¿Cómo sería la pregunta? No, no es una pregunta, es un comentario. Ah, Juana por eso no comenta, entendía entonces. qué increíble la percepción que se tiene respecto de la valoración de la prueba ofrecida, porque pareciera que la abogada está firmemente convencida de que con la prueba testimonial efectivamente se constata el contrato, obviando la normativa legal, claro. Exacto. Es increíble, pero esto sucede y sucede mucho. Y nos sucede a profesionales experimentados y con herramientas y que litigamos. ¿Y por qué nos sucede? Bueno, por eso volvemos al inicio de este encuentro. Nos sucede porque no nos tomamos el tiempo de pensar estratégicamente de qué es lo que pretendemos acreditar, cuáles son los hechos claves y cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar esos hechos, esas proposiciones fácticas que estamos afirmando. La prueba no es sobre cualquier hecho. O sea, yo no alego, no traigo pruebas sobre lo que a mí me parece. Yo traigo prueba sobre hechos, como dice el juez, alegados, controvertidos en el proceso y que son para la resolución del caso. Yo creo que es contundente en lo que tiene que ver también con esta potestad saneadora de decir, bueno, esto en el proceso procede, esto en el proceso no me lleva a mí, no me aporta para resolver el caso. Bueno, si les parece, no sé si quedó alguna duda o pregunta, yo pasaría a la segunda fase que les planteaba de este pensamiento estratégico que ya no es en esa preparación previa de la audiencia, sino que tiene que ver con la presentación del caso, es decir, con lo que yo voy a demostrar a la audiencia, ¿sí? Yo en la audiencia de vista de causa no voy a investigar, no voy a investigar qué fue lo que pasó, yo voy a demostrar, ¿sí? Por ejemplo, en el marco de una audiencia testimonial, yo al testigo no le voy a preguntar algo que no sé qué es lo que me va a responder. Yo lo voy a interrogar sobre las cuestiones que efectivamente conozco cuáles son sus respuestas. Si es mi testigo, ¿no? Es distinto si es un contrainterrogatorio. Pero en un interrogatorio, donde es mi testigo, y habiendo conversado en el estudio sobre qué es lo que conoce, y sobre la base de eso, habiendo armado este cuestionario, este interrogatorio testimonial, bueno, le voy a preguntar sobre esas cuestiones, ¿sí? Es importante también cuando uno se enfrenta a este tipo de pruebas de corte netamente oral, confesional o testimonial, llevar estas piezas, es decir, llevar el interrogatorio ya elaborado en la audiencia. Y esto tiene que ver con que, como les decía al inicio, es muy difícil en el momento de la audiencia, ponerse a pensar preguntas estratégicas. Y las preguntas estratégicas tienen que ver con un análisis, en donde yo voy a reflexionar sobre lo que obra en el expediente, sobre lo que me falta acreditar, y sobre el objetivo que busco con ese testigo. Yo todo eso, tener que pensarlo en la audiencia, me va a generar, digamos, preguntas de mala calidad, ¿sí? Por eso es importante esto que yo les decía, de poder tener estas piezas ya elaboradas con antelación, y ya habiéndose reunido, por ejemplo, con el testigo. Como decía, no para darle un libreto de lo que tiene que decir, sino para explicarle el desarrollo del acto. Es muy útil, yo les mencionaba también al inicio, tener un código con nuestros testigos, que nos permitan, ¿qué significa esto de tener un código? Un código que nos permitan a nosotros tener tiempo suficiente para oponernos antes de que nuestro testigo conteste la pregunta que se le está realizando. Si yo considero que la pregunta que se le está realizando en la audiencia es inadmisible, bueno, a mi testigo, por ejemplo, tener este código de avisarle de que antes de responder la pregunta, cuente mentalmente, por ejemplo, 6 segundos. Entonces eso a mí me da el tiempo para poder levantar la mano y hacer una objeción, ¿sí? Esto es un código que nosotros habitual o tradicionalmente utilizamos como una forma de estar en sintonía y poder anticiparme a escuchar la pregunta y ver si realmente esa pregunta es procedente o no es procedente. Pero cuando uno se enfrenta a una prueba testimonial, también hay que tener en cuenta que
que no es lo mismo, como les decía, el interrogatorio directo, que es el de nuestros testigos, que el interrogatorio indirecto, que es el de la contraria, ¿sí? Yo, para profundizar un poquito más esto, quiero compartirles una audiencia de vista de causa, donde vamos a ver una declaración testimonial, y donde básicamente los hechos que vamos a ver están basados en un accidente de tránsito, así que es lo más común, lo más habitual que vemos en el Fuero Civil y Comercial, que ocurrió entre un joven, ¿sí?, que manejaba un auto, y una persona mayor que manejaba una camioneta F100. Allí vamos a ver una discusión, ¿sí?, si se pasó en rojo, si se manejaba exceso de velocidad, pero hay unas cuestiones interesantes de la audiencia que no van por ese camino, que me gustaría que también ustedes lo piensen y lo veamos entre todos, que van más bien por otro costal, digamos. Ahí se las comparto, ustedes me dicen si se puede ver o no. Doctor Mastandrea va a repreguntar. Esperen que les voy a mostrar el croquis antes. Por favor. No sé cuánto se ve, o da mucho el sol. A ver. ¿Cuál es el auto del amigo que refirió? ¿O dónde estaba el amigo que refirió? No es mi amigo. Es el chico que chocó. Ahí está contestando. No es mi amigo. El chico venía por acá, por 7. Usted dice que llegó el patrullero luego de... ¿Cuánto tardó? No tardó mucho. Llegó al minuto. Al 2 minuto. minutos. ¿Cuánto tiempo tuvo usted para darle los datos suyos a Bisogni si tardó 1 minuto y usted dijo que se fue el patrullero? Ni bien llegó el patrullero, usted se fue. Porque apenas sucedió el accidente, yo frené, nos bajamos con Martín a ver cómo estaban los dos y me puse a hablar con Matías, que es el que me pidió los datos. Y cuando apenas llegó el patrullero, yo me fui. En menos de 1 minuto todo eso. Bien. Sí, no, tampoco. Para que diga el testigo si tiene Instagram. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Podría decir cuál es su cuenta de Instagram? Agustín Somese, mi nombre. Muy bien. Para que diga el testigo si sigue o es seguido por el demandado, por el Sí. convenido. Perdón, la pregunta es irrelevante. No es irrelevante porque estoy probando la relación entre el doctor, testigo y el Sí, demandado. pero no tiene nada que ver. Momento. Yo lo puedo seguir por... Voy a hacer lugar a las preguntas porque el doctor había planteado en algún momento que había amistad entre el testigo y la parte actora, así que hago lugar a las preguntas. Sí, lo sigo, pero del momento del choque es para estar comunicado también, no tiene nada que ver. Bueno, se escucha. Que esté siguiendo y que esté seguido por el demandado. Doctor, no puede alegar sobre las respuestas, solo puede preguntar. No tiene nada Muy que ver. bien, voy a preguntar de nuevo. ¿Hace cuánto que lo sigue el señor Bisogni en Instagram? Menos de 2 años, 1 año y medio, más o menos. O sea que tuvo contacto con el señor Bisogni luego del accidente. Sí, obviamente. Por Instagram. Sí, por Instagram, por WhatsApp, me comentaba las cosas y después nada más. No es que me junto a comer ni tampoco porque no es amigo mío. Doctora, me parece que hay un principio de falso testimonio en cuanto a que no dijo que no lo conocía y lo está Doctor, siguiendo. va a tener que hacer el incidente de inidoneidad de testigos si así lo considera. ¿No corresponde la detención entonces? Ah, bueno.
En esta instancia, con los está dentro de la elementos que facultad de la tenemos, no, doctora. doctor. En este momento, con las constancias que tenemos, no es suficiente. Me quiere detener porque tiene ganas de este. No escuché lo que dijo, ¿podría repetir? ¿Que por qué me quiere detener si yo no hice nada? Usted está diciendo que es mi amigo y nada que ver. Un momento, doctor, puede seguir con el interrogatorio y si no damos por finalizada la declaración. ¿Usted vio cuando llegó la ambulancia, No, señor? porque yo me retiré cuando llegó la policía. Ya se lo dije. Dígame, ¿de qué color son los vehículos que chocaron? El del hombre es un F100 gris y el de Matías es un Focus gris, champán. Es ahí, esos colores. ¿Champán o gris? Ahí, gris. Teniendo en cuenta que estaban en pandemia, Sí. ¿sí? En plena pandemia, que había prohibición de circular a todo el mundo. ¿Podría referir qué hacía en la calle? Estaba yendo a un taller mecánico en 7 y 505. Violando la pandemia. Mi padre tiene taxis y soy el que se hace cargo. ¿Iba en el taxi? No, iba en mi auto, ya lo dije. Doctor, solo puede preguntar y no alegar sobre las respuestas. Bueno, no sé si se escuchó bien, ahí lo subí al máximo, ahora voy a bajar porque me voy a quedar sorda si no. Ahí tenemos una audiencia súper interesante, una audiencia testimonial. Me encantaría que se sumaran, que no sean tímidos y que me dieran algunas impresiones, a ver si coincidimos con los análisis en esta herramienta, y si no, yo hago el análisis. Pero me gustaría escucharlos también. ¿No? Ahí tenemos una mano de Patricia. Patricia, te escuchamos, Patricia. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo estás, Liz? Buenas tardes, Patricia. Gracias por todo. Yo simplemente soy alumna de la carrera, con lo cual mi análisis va a ser muy, muy menor, pero a simple vista puedo empezar a ver que me da casi vergüenza ajena las 3 situaciones que vimos, donde no había casi preparación de los profesionales. Y también algo que se dijo la vez anterior, que me interesó mucho, que muchas veces por hablar de más, podemos hasta darle lugar a la contraria como para que use eso en nuestra contra. En este último caso en particular, me parece que el discurso era desordenado por parte del profesional, no estaba preparado, casi que se ponía a pelear como otro adolescente con el chico, con el testigo. En este caso este chico no era el testigo, sí, era un testigo. Y bueno, no sé, me parece que se puede hacer otra cosa, esa impresión me quedó. Sí, simplemente quería acotar eso. Gracias a todos, un gusto. Buenísimo, gracias, Patricia. Todos los análisis son válidos, ¿sí? Así que anímense, que estamos para compartir experiencias también y para sumar. Yo algunas cuestiones que detecté que me parecen que son bastante interesantes en esta audiencia, tiene fortalezas y debilidades, ¿sí? La primera gran debilidad es cómo formula el contrainterrogatorio, ¿sí? Cuando uno formula un contrainterrogatorio, la lógica de las preguntas es distinta. Yo esto les decía al inicio. ¿Por qué? Porque cuando el interrogatorio es directo, es decir, es de nuestro propio testigo, de nuestros propios testigos ofrecidos, las preguntas son abiertas, el orden en el que yo las voy introduciendo es un orden cronológico, ¿sí? Donde una cosa va llevando a la otra, como si estuviera narrando una historia. Es lo que algunos autores, por ejemplo, como Weitelmann, en su libro Juicio Oral, lo llaman para identificarlo rápidamente el cine. O sea, el interrogatorio directo
lo llaman el cine, porque es como contar una película en donde uno va narrando cada una de las cosas que fueron ocurriendo en forma, digamos, cronológica. Por el contrario, en lo que es un contrainterrogatorio, la lógica cambia, ¿sí? Este mismo autor, por ejemplo, lo llama la dieta, ¿sí? O sea, tenemos el cine y la dieta. ¿Por qué la dieta? Porque se incorpora poca información, se incorpora poco detalle y seleccionamos cuestiones muy puntuales que son las que vamos a introducir con las preguntas. El contrainterrogatorio es, digamos, un esquema de preguntas cerradas. Esto significa que es para que el testigo me responda por sí o por no, ¿sí? Yo inicio con preguntas seguras y voy incorporando preguntas descontextualizadas. ¿Por qué? Porque lo que busco con esta estrategia del contrainterrogatorio es ni más ni menos que el testigo no se adelante a lo que yo le voy a preguntar, ¿sí? Entonces, cuando yo digo o hablo de la debilidad en este contrainterrogatorio de la audiencia, y que digo no está pensado estratégicamente, es por cómo está organizada la estructura de las preguntas. El letrado le pregunta, ustedes no sé si advirtieron, la primera pregunta que le dice es, ¿en qué auto viajaba su amigo? ¿Sí? O sea, va directo a la yugular, como quien diría, ¿sí? A la yugular de la contraria. ¿Y qué ocurre cuando va directo a la yugular del testigo? ¿Qué hace el testigo? Se pone a la defensiva, ¿sí? Lo único que genera, si la volviéramos a ver, el testigo hace esto, se cruza de brazos, se pone a la defensiva, genera, digamos, un estado, se genera él un estado de alerta permanente, que es justamente lo que no queremos con un contrainterrogatorio, porque de allí en adelante en todas las preguntas está como más atento, como más en expectativa todo el tiempo. Entonces, esta yo veo que es una debilidad en la forma de formular el contrainterrogatorio, por estas cuestiones que yo les venía mencionando, y en donde también veo algunas cuestiones que sí son fortalezas. Pero, por ejemplo, para yo dejarles una idea de cómo hubiera sido un contrainterrogatorio de carácter mucho más estratégico, hubiese agrupado diferentes preguntas descontextualizadas, por ejemplo, para que el testigo no se pueda anticipar, le hubiese preguntado, bueno, ¿dónde trabaja? ¿Los vehículos siniestrados tenían alguna característica? ¿Dónde se encontraban los vehículos? ¿Dónde se encontraba usted, por ejemplo? Y ahí sí, ¿en qué vehículo viajaba su amigo al momento del siniestro? ¿Sí? Pero esta pregunta introducida en forma directa, como yo les decía al inicio, o sea, va directo a la yugular, genera esa postura defensiva y ya no hay manera digamos, de si pretendíamos obtener o sacar algún tipo de declaración favorable, ya no hay manera de obtenerla, ¿sí? Otra cuestión que me parece que es interesante, que marca una fortaleza y que está relacionado con lo que veíamos al inicio de esta tarea previa que desarrolla el profesional, es que hay una investigación previa. Acá vemos clarísimo que hay una investigación previa. Ustedes fíjense que el abogado fue a la audiencia conociendo que el testigo sigue en Instagram al actor, ¿sí? Eso es resultado de una actividad preparatoria estratégica. Se tomó el tiempo, revisó las redes de las personas que estaban citadas como testigos de la contraria, se fijó si lo seguía y si era seguido, ¿sí? Esto me parece que es una fortaleza que muestra la audiencia y que los profesionales podemos utilizar cuando yo les decía esta tarea de investigación, en convertirnos un poco en detectives, pero que también hay otras instituciones procesales muy útiles para investigar y para obtener información previa. Podemos utilizar, por ejemplo, las diligencias previas, las acciones de acceso a la información, donde podemos obtener datos muy concretos y documentación de la propia demandada, ¿sí? Todo esto con carácter previo a la demanda, y que no suelen utilizarse como herramientas habituales por parte de los profesionales. Entonces, tener en cuenta que a la audiencia, cuanto mayor cantidad de elementos y herramientas tengamos, mejor posicionados vamos a estar para llevar adelante esa audiencia en forma oral, ¿sí? También veo algo, una fortaleza, ¿sí? en el testimonio,
en el testimonio, no, perdón, en la audiencia, en la actividad desplegada por este letrado, que tiene que ver con, tiene un objetivo claro. Digamos, hizo su tarea de formular esta estrategia del caso, esta teoría del caso, y su objetivo es muy contundente. Cuando uno analiza lo que va a buscar a la audiencia, vemos que el abogado no está averiguando qué sucedió. Está demostrando que el testigo es parcial porque es un amigo del actor y no es un transeúnte, como quiere demostrar, que pasaba por allí, ¿sí? Y esto a su vez también, a mí me parece importante o me parece interesante. Ahí alguien levantó la mano. Sí, Liz, no te quería interrumpir, tenemos la mano levantada de María Eugenia. No sé si Perdón, querés- recién la... No. Sí, decime. María Eugenia, te escuchamos. Eugenia, estás muteada. Ahí está. A ver, Ahí sí. ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. No, la pregunta me vino respecto de cuando decías de no ir tan al hueso, sino en las primeras preguntas, ¿no? Sino cuando decías hacer preguntas dilatorias, por ejemplo, ¿dónde trabaja? Ir mechando. ¿No te pueden en algún momento decir como que estás, no te puedes jugar en contra? Eso, cuando esas preguntas así dilatorias de no empezar con las preguntas directas. Bueno, ahí María Eugenia, tomo tu pregunta, gracias por formularla. Por eso explicaba yo un poquito al inicio estas diferencias entre lo que es el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio uno sabe que el testigo es de la contraria y que sus declaraciones no van a tender a favorecernos, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser muy estratégico con lo que pregunta. En este caso, por ejemplo, si tomamos el caso de la audiencia, cuando le pregunta en qué auto viajaba su amigo, porque está queriendo acreditar que es el amigo, lo introduce en forma directa. Si uno cambia la lógica, es decir, la estructura, lo que estoy diciendo es cambiar la estructura para que esa pregunta quede solapada con otras. Ustedes fíjense que las preguntas que hacen no son dilatorias. ¿Por qué no son dilatorias? Porque hacen al relato también de la causa. Fíjense, el abogado le preguntó, por ejemplo, con relación a en cuánto tiempo habían llegado los vehículos policiales. ¿Por qué? Porque existe un acta de constatación de la policía, porque efectivamente dice que allí no había nadie, no estaba este testigo que supuestamente dice que vio el hecho. Entonces el testigo tiene que afirmar que se fue antes que llegara la policía. O sea, es toda una estrategia de la otra parte también. Entonces, si uno hace preguntas de ¿dónde estaba usted?, por ejemplo, no es una pregunta dilatoria, justamente para que en algún momento el testigo, entre comillas, pise el palito y haya algún tipo de elemento que nos demuestre que efectivamente esa persona no se encontraba en el lugar, ¿sí? Que está muy buena la pregunta también de María Eugenia, porque uno trabaja, digamos, cuando uno trabaja en las audiencias testimoniales, trabaja no solo con el interrogatorio, ¿sí?, sino que trabaja con otras herramientas. Fíjense qué interesante, aquí también, cuando al inicio, yo por eso se los dejé, muestra una herramienta gráfica que es un croquis, ¿sí? En ese croquis, en donde efectivamente se le está pidiendo a este testigo, que no es por eso insisto con lo mismo, son preguntas para ver y corroborar, por ejemplo, lo que dibujó en ese croquis. ¿Cuál era en dónde se encontraban los vehículos? ¿Dónde estaba usted? Y si la persona, como en este caso, realizó antes el croquis y yo lo realicé después las preguntas, bueno, ahí tenemos dos elementos para contrastar, ¿sí?, sus declaraciones y lo que efectivamente terminó graficando en ese croquis, ¿sí? No sé, María Eugenia, si respondí un poco a tu pregunta. Sí, lo que pasa es que justo me pasó, yo también soy estudiante, y teníamos, bueno, vimos todo lo que era de la teoría del caso y todo lo que fue la litigación en el proceso penal. Entonces, justamente por lo menos lo que a mí me habían marcado, que respecto del contrainterrogatorio,
no hacer preguntas que no hagamos preguntas tan dilatorias, sino que vayamos más a la pregunta más directo, ¿no? Derecho a lo que queríamos preguntar y todo. Entonces, por eso es que quizás me vino la duda. Obviamente, como se me mezclan a veces las litigaciones orales respecto a la parte penal con el proceso civil, ¿no? Lo tengo como muy metido y se me van mezclando. Está bien, María Eugenia. Bueno, mira, para sacarte un poco también la duda, ¿no? La audiencia es una prueba. La audiencia que acabamos de ver nos responde un poco a esto que vos estás preguntando. Vos fijate cómo la pregunta directa, la parte donde comienza el interrogatorio no la recorté. No sé si advirtieron que la magistrada directamente le dice, doctor, ¿va a repreguntar? Sí, dice, y introduce la pregunta, ¿sí? O sea, es la primera pregunta que le realiza en este contrainterrogatorio. Al ir directo al grano, genera en el testigo, que obviamente advierte, si a uno le están preguntando, que sabe que no era un transeúnte y que es amigo, le están preguntando en qué vehículo iba su amigo, bueno, genera esa reacción, esa defensa, porque está justamente en estado de alerta a ver qué es lo que se le va a preguntar. Si uno en el contrainterrogatorio va solapando estas preguntas, lo que genera en el testigo es justamente una sensación, digamos, de confianza, de relajación, porque va respondiendo preguntas que conoce, sobre cuáles eran los vehículos, sobre, bueno, estas preguntas que yo les iba formulando como alternativas, y recién, en alguna de estas descontextualizada, introducir la pregunta clave. Pero como una cuestión estratégica. Nosotros vemos que acá introducirlo en forma directa genera la reacción del testigo, genera la defensa, ya se cruza de brazos, una clara postura a la defensiva, y de allí ya después las preguntas toman ese carácter y esa tonalidad, ¿sí? Bueno, Liz, un poco sí. perdón, pensé que íbamos terminando, te quería interrumpir, era para leer un comentario en el chat de Juan Cruz Alaterra. Juan Cruz comenta, otra herramienta poco utilizada es el incidente de inidoneidad de testigos al que la jueza hace referencia, comentario que comparto plenamente. Sí, excelente. Tengo una audiencia muy linda con este tema que les quería compartir también, y ahí hay varias cuestiones, no me voy a adelantar, pero los profesionales y las profesionales también suelen confundir el incidente de idoneidad de los testigos con los alegatos sobre la prueba. Y después lo vamos a ver cuando veamos esta audiencia en particular, así que lo dejo ahí en la lista, Juan Cruz, para que lo charlemos un poco también, pero vamos a ver sobre esta línea de que es una herramienta súper interesante, que hay que estar muy bien preparado para utilizarlo, y hay que ir con muchos datos para justamente poder plantearlo en la audiencia y poder desarrollarlo, y cuáles son los mecanismos adecuados para llevarlo adelante, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cuestión más? Tenemos un comentario de Sebastián, comenta, en un proceso penal no hubiera sido válida la pregunta de si iba en el auto con el amigo, si no se habló anteriormente de una relación de amistad, porque no se pueden incorporar elementos con las preguntas. ¿Esto acá es igual? La pregunta está buenísima y me da pie para dos cosas. La primera es que yo recorté la audiencia. Hago esta aclaración. Recorté la audiencia y cuando él declara, ¿sí?, le responde a las preguntas de la letrada que representa al actor, él hace en un momento una referencia de el auto que iba mi amigo, ¿sí? Por eso el abogado en el contrainterrogatorio lo introduce. ¿Qué quiero decir con esto? No me acuerdo quién era quien estaba preguntando. Sebastián. Sebastián, no es una pregunta capciosa, no es una pregunta sugestiva, por lo tanto, es plenamente válida en el marco del proceso civil y comercial que estamos viendo, ¿sí? Y hago esta aclaración, ahí está, Sebastián está escribiendo algo más. Hago esta aclaración porque justamente el recorte está en que él lo menciona, dice al pasar el amigo,
cuando, cuando la letrada de su amigo, del actor, de la parte actora, le hace estas preguntas en el interrogatorio. Entonces el abogado, cuando tiene que hacer el contrainterrogatorio, aprovecha eso, pero no logra el efecto que quiere tener por justamente esto que estamos viendo, porque lo detecta y se pone automáticamente a la defensiva. ¿Sí? No sé si está... En la misma línea, Sebastián agrega otra fortaleza para el abogado, entonces lo captó y lo usó. Exactamente. Y Mariel pregunta, ¿el croquis se lo podemos pedir a la contraparte en el momento? Sí, Mariel, el croquis, gracias por la pregunta, Mariel, también. El croquis es una herramienta que puede pedirla cualquiera de las partes y también puede pedirla de oficio las y los magistrados. Y esto está bueno aclararlo también porque en ocasiones, cuando las partes no lo piden, está bueno que desde el órgano judicial se le solicite al testigo la realización de este croquis para poder después quedar como prueba en el expediente y constatarse con los restantes elementos que van a hablar el expediente. Van a estar los restantes testimonios, ¿sí? Yo puedo pedirle el interrogatorio además a todos los testigos que vayan, a los propios, a los de la contraria, ¿sí? Y pedirle indicaciones precisas. Está muy buena la pregunta también porque es esa fortaleza, digamos, que quería marcar como una fortaleza también de esta audiencia, que es utilizar estas herramientas, digamos, técnicas, como es esta realización de un croquis al declarante, pedirle, por ejemplo, que incluya los vehículos que están implicados, es decir, cuáles son las calles, cuáles son los cruces, cuáles son las señales, todos los elementos que a nosotros nos puedan ayudar, digamos, a aclarar qué fue lo sucedido. Y, como les decía, poder luego comparar, constatar estas actas policiales existentes con los croquis de otros posibles testigos que hayan declarado antes o después, ¿sí? Así que esa es un poco la respuesta. ¿Hay alguna otra cosita más, Caro? Nada más, seguimos si te parece, Liz. Bien, bueno, hay algo que a mí me parece interesante y vi que nadie lo captó en la audiencia, que tiene que ver no ya con el desarrollo, digamos, del pensamiento estratégico de las y los profesionales, sino que tiene que ver con un manejo de la gestión de la audiencia. A ver si alguien advirtió algo con respecto a esto, a la gestión de la audiencia. ¿No? Bueno, yo se los comento. Es muy común, es muy habitual en las audiencias en donde las cuestiones están muy controvertidas, que se produzcan lo que se llaman oposiciones, ¿sí? Fíjense que acá vimos cuando el abogado hace la pregunta acerca de si lo seguía en Instagram al testigo, la letra de la parte contraria dice, no, perdón, esa pregunta dice no corresponde. ¿Sí? O sea, genera una oposición, eso es una oposición. Ahora, frente a esa oposición, Cecilia está diciendo algo cuando le hace reformular la pregunta. Sí, en realidad me estoy por referir a otra cuestión, Cecilia, que tiene que ver con cómo gestionamos, cuál es la forma correcta de gestionar las oposiciones, ¿sí? Cuando se produce una oposición, que yo como letrada tengo que levantar la mano, se me tiene que dar la palabra, pero antes de que yo pueda exponer cuál es la oposición que tengo, ¿qué tendría que pasar con el testigo? Ahí levantó la mano Juan Cruz, te escuchamos, Juan Cruz. El testigo tendría que salir de la sala o no escucharlos. Exactamente, Juan Cruz, exactamente. Ahí María Eugenia también, te escuchamos, María Eugenia. O ya no, ya era lo mismo entonces. No, era lo mismo, que el genial. testigo tenía que salir de la sala. Exactamente, cuando uno genera una oposición, o sea, esto es ya desde la forma en la que gestionamos la audiencia, ¿sí? Porque si no, todos hablan, se pelean,
y está el testigo ahí. O sea, y cuando está el testigo ahí, la consecuencia y valiosa que esto genera es, le restamos espontaneidad al testigo, ¿sí? Fíjense cómo el testigo, al estar escuchando las oposiciones, se engancha en esa suerte de pelea y dice, ah, bueno, pero ¿qué? A mí me quiere detener, pero ¿qué le pasa? Pero, o sea, se genera todo una cuestión, ahí veo que Juan Cruz se ríe también, que uno tiene que saber cómo manejarlo, ¿sí? Uno tiene que saber cómo gestionar cuando se produce una oposición o un incidente. Denise dice, en este caso el testigo contesta antes de la oposición también. Exacto. O sea, hay formas en las cuales uno tiene que seguir un procedimiento para gestionar este tipo de oposiciones, o incluso cuando se produce un incidente, para no restarle ni más ni menos que espontaneidad a ese testigo, o que pueda cambiar lo que venía pensando. Incluso podemos hasta modificar lo que quería decir, ¿sí? El testigo escucha y puede modificar su relato a partir de lo que escucha de que se discutan los profesionales, ¿sí? Entonces, ni hablar si estamos en un careo, es decir, cómo lo gestionamos. Es clave cómo gestionamos estas audiencias, ¿sí? Para poder obtener, como decía, elementos precisos, elementos de calidad que nos puedan llevar después a ayudar a resolver, ni más ni menos, a resolver el caso, digamos, a pronunciarnos a través de lo que sería esta sentencia. Bueno, perdón que yo miro a cada momento los minutos, pero quiero que nos queden también algunos espacios para compartir algunas preguntas. Si les parece, les propongo que veamos una audiencia que es justamente un careo, en donde vamos a ver una empresa, o sea, de qué se trata esta audiencia que les traigo, que les propongo para que también analicemos. Bueno, es una demanda de una empresa que inicia lo que se llama un incidente de redargución de falsedad contra una cédula de notificación, que consistía en el traslado de demanda, un traslado de demanda que había realizado el gobierno de la ciudad por una deuda impositiva, ¿sí? Es decir, la empresa tenía una deuda impositiva, el oficial notificador le va a tocar timbre para dejarle la cédula de notificación con la demanda de que tenía esta deuda, y la empresa alega de que en realidad ese oficial notificador jamás fue al lugar, ¿sí? Porque dice ellos tienen, bueno, personal de atención y de recepción las 12 horas del día, y por lo tanto llega a la conclusión de que el informe que está incorporado en esa cédula es falso, ¿sí? Como plantea esto, se inicia este incidente de redargución de falsedad. Y a continuación vamos a ver, primero que declara como testigo una de las empleadas de esta empresa, que es la recepcionista, y vamos a ver qué dice. Ahí se los voy a compartir. No. ¿Tiene buzón la reja ahí? Sí, tiene buzón. Bien. Y de hecho, o sea, yo miro, porque ponele, capaz que pasa el cartero, deja algo, y yo lo estoy viendo porque tengo mi monitor y tengo la cámara acá, o sea, salgo a buscarlo. Bien. Aparte, ¿tienes preguntas? ¿Nosotros? Sí. Tiene que mirar siempre. Si la testigo recuerda algún hecho referido en el ámbito del trabajo en relación a este día 13 de agosto de 2014. Sí, o sea, recuerdo que ese día vino mi superiora a consultar si había llegado algo y, o sea, me acuerdo porque nos retó porque ella, no sé, se ve que necesitaban ese papel y nunca llegó, nunca se notificó. ¿Quién es su superior? Adriana.
Adriana, ¿cuánto? Cantariana. Está bien, ¿qué le dijo su superior? No sé, había llegado algo, si recibía algo, que no se lo subía a ella, ¿En qué fecha fue esa observación que le hicieron? Es la de diciembre de 2014, la del 2014 Sí, fue la última. ¿En qué fecha le hicieron la observación? Unos días después fue la fecha exacta no me acuerdo, pero fue unos días, 2 días, ahora sí, a los 2 días bajó consultando, se había llegado una notificación, si yo había recibido algo que no se le di, nos consultó a todos. O sea, 2 días después su jefa le pregunta si había llegado una notificación. Se había llegado algo, claro. ¿Ella cómo sabía que debería haber llegado? No sé, tanto no sé. No le dijo. No pregunté tampoco. Pero bueno, ya que la estaban, digamos, No, observando. me estaba preguntando si había llegado algo. ¿Y usted no sabe de qué tipo era la documentación que le requería? Sí, me dijo que era del gobierno de la ciudad. Pues, bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo no? Que es la interrogatoria preliminar. Se hace saber que la declarada tendrá interrogatorio que había voz se efectuará y que se encuentra bajo juramento de decir la verdad y que en caso de incurrir en falsedad será penada conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. ¿Nombre completo? Adriana Inés Cantariana. ¿Cierto? Claro. Usted dijo que tomó conocimiento de que había llegado una notificación. ¿Cómo tomó conocimiento? ¿Y cuándo? Porque yo encuentro en el buzón, yo tengo la costumbre que cuando entro y salgo de la oficina, porque voy al banco, porque voy a almorzar o porque salgo a comprarme algo, abro y miro el buzón a ver si hay algo. Y ¿Eso lo hace usted? Lo hago, ese es una costumbre que sí. Claro. No, vamos a disponer el careo ahora, así que me ponen esa silla ahí y esa silla acá. Me hacen pasar a las otras 2 personas, van a hablar a medida que yo les dé la palabra a los testigos. Una silla adelante, Facundo, ahí, esa. Ahí, poner la acidez. Ahí está. Y otra allá. En este estado se dispone el cargo de los testigos que hacen ingresar de nuevo a la sala. Lo demás queda por registro de visor. ¿Lo van a poder filmar bien? Uno ahí. Sí. A estos dos y yo llamo acá. ¿Qué pasen, por favor? Adelante. Para el registro audiovisual ingresan los testigos que habían declarado antes. Nombrarlos, por favor, ¿cuáles son? Permítanme. Celine María Soledad. Y, ¿Te lo doy? por favor. Jiménez y Freddy Carolina Yellen. Bueno, quisiera una serie de aclaraciones. Le voy a preguntar primero a ustedes dos. Ustedes manifestaron que la jefa de administración, que es la señora, a los 2 días, después del 13 de agosto de 2014, les hizo una observación de si habían recibido o no alguna notificación. Bueno, ¿ustedes ratifican esto? Sí. Perfecto. ¿Qué fue a los 2 días? Sí, 2 días, más o menos, fue a los 2 días. Sí, perdón. Sí, 2 días. Quiero que conste en acta que... En el acta consta todo porque está filmado. Textual, sí. Y es que es textual porque está filmado. Claro. Bien. ¿Podría haber una diferencia de cuántos días, aparte de 2 días? ¿Menos 1, más 2, más 3? 1. Sí, pero no, 2 días. 2 días. Bien. Bueno, porque acá me están hablando por lo menos de 4 o 5 días a partir del 13 de agosto. ¿Y cómo fue la observación? ¿Qué es lo que había recibido? ¿Cómo se había enterado? Y si ustedes no sabían. ¿Cómo se enteró Adriana? Sí, No sé. Está bien. Bueno. ¿Quiere decir algo? Si quiero decir algo. Sí. Sí, que nadie vino a la empresa a pegar en la puerta, nada.
Eso se lo puedo asegurar. ¿Sí? No, Porque no, yo me sé tiene que decir. perfectamente cuál es el manejo de la compañía, sé perfectamente, y sé perfectamente la trascendencia de que algo no se reciba. Entonces las chicas también Igual lo no saben. están en juego lo que usted No, sabe. pero usted como- está poniendo en tela de juicio lo que yo estoy, No, discúlpeme. usted es testigo, yo voy a poner en tele de juicio y voy a preguntar todo lo que se me Bueno, ocurra. yo estoy diciendo la verdad, a la Está empresa no vino nadie, y si hay una diferencia de 1, 2 días, 3 días, no cambia el hecho, porque nosotros nos recordamos. Bueno, volvimos. Bueno, acá tenemos un auténtico careo, ¿sí? ¿Quieren comentar alguna observación, algo antes de que empecemos a hacer el análisis, algo que hayan advertido? Se quedaron todos pasmados y pasmadas. Ahí está levantando la mano María Eugenia. ¿Te escuchamos, María Eugenia? Pero tenés que desmutearte porque no te escuchamos. Ahí está. Para mí fue un careo medio raro. No, o sea, no me pareció por lo menos no vi muchos, pero no me pareció un auténtico careo, qué sé yo. Y además, no sé, creo que ninguna de las partes llegaban a entender qué era lo que tenían que, o sea, cuál era lo que, qué era lo que se estaba contradiciendo entre unas y otras, no me pareció eso. Ajá. Después noté desmanejo, como que no estuvo bien administrado. O sea, por lo menos por lo que vi, no saqué, a los resultados no vi nada provechoso de ahí. Ajá. Juan Cruz, te escuchamos. Pero tenés que desmutearte, Juan Cruz. Ahí está, no podía, me lo bloqueaba. Ah. No, ahora Trionfetti es un juez presente, él que tiene un artículo de jueces presentes versus jueces de firma, hace honor a eso. La verdad, bastante, no duro, sino bastante meticuloso, me pareció. Sí, gracias Juan Cruz también por la observación. Es un juez que está muy comprometido con la inmediación y está muy comprometido también con el tema del saneamiento de las pruebas y el hacer del proceso algo eficiente, ¿no? El tratar de llegar también, arribar a la verdad también, ¿no? De buscar hasta el hueso cuando algún caso, digamos, no le cierra. Acá hay varias cuestiones con relación al careo, que son interesantes y que vamos a ir tejiendo un poco con las cosas que decía María Eugenia y con las cosas también que nos venía manifestando Juan Cruz, ¿no? Liz. Es interesante, sí. ¿Te parece que te lea los comentarios del chat? Antes, dale, no los abrí por referente eso, también. decime. Cecilia comenta, bueno, las empleadas dieron demasiados detalles. Patricia habla de que, bueno, fue un poco gracioso que pidan que conste en el acta cuando estaba videograbado, y hace una referencia que es una señal entre la transición del proceso escritural y la oralidad. Y Nicolás comenta, hace referencia al comentario del juez: yo voy a poner en tela de juicio todo lo que se me ocurra. Sí. Sí, excelente los comentarios, ahora los vamos a ir tocando un poco con el análisis que vamos a hacer. Me quedo con algunas cosas que es justamente así, es interesante cómo esta herramienta, que es el careo, que antes, con el proceso completamente escriturario, era letra muerta, ¿sí? Hoy recobra vida en la oralidad, ¿sí? Y se pone a pleno a través de las herramientas de videoregistración, ¿no? Y cómo los profesionales estamos acostumbrados al que conste en acta, al marcar que eso nos quede, y nos olvidamos de que la oralidad nos coloca en una vidriera. Y ese nos coloca en una vidriera
puede ser o algo muy bueno, y como decía Juan Cruz también, y esto lo retomo, nos legitima, como por ejemplo vemos la labor que desempeña el juez, nos legitima como un poder judicial presente, un poder judicial que resuelve, que trata de utilizar todas las herramientas que tiene para arribar a ese norte que es la verdad, ¿sí? Y por otro lado, como en ocasiones también tenemos que replantearnos estratégicamente, si no llevamos adelante, ya desde el otro lado del mostrador, ¿no? Si no llevamos adelante una actividad profesional preparada, en donde luego nuestros clientes vuelvan cuando se enfrenten con un conflicto legal, porque realmente reconocen de que somos profesionales que nos capacitamos, que somos profesionales comprometidos, idóneos, que le dedicamos el tiempo necesario. Esto queda reflejado hacia el exterior, hacia la sociedad, y bueno, hoy es un momento en el cual podemos ver cómo esto ya no queda hacia el interior de las puertas de los organismos, sino que lo vemos claramente hacia afuera con todos los integrantes de la sociedad. Entonces, retomando esta idea que yo les decía de esto que es letra muerta, ¿sí? Y que hoy nos permite beneficiarnos y sacarles provecho, obviamente si estamos preparados y si conocemos bien el expediente, ¿sí? En la audiencia podemos ver, en este caso, cómo el magistrado tiene un conocimiento preciso del expediente, ¿sí? Para ordenar este careo que, como decía María Eugenia, no se entiende bien. Bueno, no sé si lograron advertir, pero el magistrado utiliza sobre el costado de la pared del organismo unas pizarras en donde tiene específicamente una línea de tiempo con las fechas exactas en donde debió haberse notificado la cédula, donde se dijo que había llegado, y todo el tiempo en el careo y en los interrogatorios va observando esas fechas y va preguntando, es decir, utiliza la sala de audiencia y utiliza herramientas para valerse en la sala de audiencia de preguntas precisas, ¿sí? Es cierto que esta herramienta, si uno va al Código Procesal, es decir, si uno va al artículo 446 del Código Procesal, va a advertir que el careo en los procesos civiles y comerciales son una facultad, o sea, son una potestad de los magistrados, es decir, es facultativo del magistrado o magistrada ordenar el careo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno lee el artículo específico en el código, va a advertir esa palabrita que nos dice podrá, ¿sí? Ese podrá. Esto significa que puede negarse el magistrado, ¿sí? Puede negarse al pedido de uno de los profesionales de que ese careo se realice. Ahora, si es que se niega al careo solicitado por alguna de las partes, obviamente que va a tener que ser a través de una decisión fundada, por supuesto, ¿no? Porque de lo contrario podríamos estar vulnerando un poco lo que es el derecho de defensa. Entonces, cuando llama a este careo a la persona que es representante, digamos, de la empresa, que es, no representante, sino que es una jefa de administración, ustedes no sé si la advirtieron, la señora Cantarian, comienza respondiendo las preguntas y sobre el final, cuando se la cita al careo, le cambia hasta el tono de voz, le cambia las expresiones en la cara, comienza a manifestar como gestos de preocupación. Tiene toda una cuestión que esto de la oralidad también nos permite, lo gestual, ¿sí? Que también son elementos y son información a la hora de resolver, ¿sí? Entonces, esta herramienta que a mí me parece que es muy interesante, que si sabemos utilizarla y si estamos muy bien preparados, puede redundar en nuestro beneficio. También es importante, digamos, ponerla en práctica. Acá en la audiencia que yo les traje en particular, los profesionales, fíjense que no hacen, cuando el juez indaga, ¿sí? Empieza a hacer este careo, no intervienen, no hacen ninguna pregunta, están así como, si ustedes vuelven a ver la audiencia, están así como que se miran entre ellos, están como desconcertados por la decisión,
Y eso yo entiendo que se obedece sobre todo a una cuestión de que no se la suele utilizar, ¿sí? Entonces cuando un magistrado o magistrada decide estratégicamente llevar adelante este careo, nos deja como a las partes en un rol de, uy, ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces, analizando un poco esta herramienta, y un poco hilvanando también con el primer encuentro que tuvimos, ¿no? Que hablamos también sobre lo que es el careo y qué evaluar en la audiencia a la hora de tomar la decisión de llevar adelante un interrogatorio de estas características, ¿no? Recordemos que el careo no es solamente entre una de las partes y los testigos, sino que puede ser también entre testigos. Hay que ponderar algunas cuestiones, es decir, yo si fuera magistrado o magistrada, no lo ordenaría simplemente porque exista contradicción entre las manifestaciones de las partes, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué considero esto. En este caso, por ejemplo, en particular, tenemos que una de las partes, o sea, en realidad dos de las testigos que son careadas, tienen una relación particular de dependencia. De hecho, en todo momento lo marcan, ¿no? Dicen, bueno, es su superiora. Entonces, cuando existe una relación de estas características, yo creo que un estándar a apoderar tiene que ver con evaluar el posible temor que le genera a quien es dependiente en esa actividad llevar adelante ese careo, ¿sí? Este careo entre dos empleadas de una empresa y su superior inmediata. Otro estándar que me parece que es importante y que es interesante ponderar, además de la contradicción, y siendo que nuestro Código Procesal permite, a partir de los 14 años, que una persona pueda ser propuesta como testigo, analizar la edad. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una persona de 14, 15 años y ordene un careo con otra persona de 65, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar en clara diferencia en cuanto a su madurez intelectual. Hay ciertas condiciones de desigualdad que yo entiendo aconsejarían la inconveniencia de ese careo. Y hay otras cuestiones interesantes, y que ustedes lo mencionaron recién cuando les preguntaba los comentarios, que tienen que ver con la dirección de ese careo, o sea, cómo nosotros dirigimos un careo, ¿sí? Lo primero que marcamos, que esto es así, hay que tener un gran dominio del expediente y sus detalles más mínimos, ¿sí? Hay que velar por el buen orden del desenvolvimiento del acto, ¿sí? Quien lleve adelante o quien dirija esta audiencia tiene que evitar que los comparecientes se amenacen, se insulten, se intimiden, traten de agredirse mutuamente. Todas estas cosas son, me parece que cuestiones que deberían ponderarse y tenerse bastante cuidado, ¿sí? La forma en la que uno dirige ese careo, hoy también comentaban, yo le voy a preguntar, o nos comentaba un asistente, le puedo preguntar y puedo poner en tela de juicio todo lo que yo quiera. Bueno, el tono de voz, cómo dirigimos este debate teniendo en cuenta esta conducta, ¿sí? Creo que estos son cuestiones que hay que ponderar y que el careo tiene límites que están muy claros, que tienen que ver con la legalidad y con la regularidad del acto, y donde las partes también deberíamos tener, digamos, un rol bastante, no les voy a decir protagónico, pero un rol en la defensa de los derechos de esas personas que están, digamos, siendo careadas, ¿sí? Con respecto a esto, yo veo algunas, como les decía, algunas inconsistencias sobre la decisión de llamar a un careo en este caso en particular, ¿sí? Me parece que no basta, como decía, que exista una controversia, hay que ponderar todas estas cuestiones, también hay que ponderar que esa contradicción verse sobre alguna cuestión, podríamos llamarle sustancial o de relevancia para la resolución del caso, ¿no? Y repensar cómo poder, digamos, dirigirlo sin vulnerar
ninguno de estos derechos y velando siempre por la garantía del debido proceso, ¿no? No sé si se quiere agregar, si alguien quiere agregar alguna cosita más con respecto a esto. Te leo unos comentarios que tenemos en el chat, Liz. Sí, claro. Cecilia, bueno, seguramente a todos nos resonó mucho esa pregunta. Cuando la empleada dice que la jefa de administración consultó si llegó algo y el juez dice cómo sabía que iba a llegar algo. Y Gustavo José López, que por ahí después Gustavo nos quiere comentar desde dónde nos está viendo, él comenta: qué bueno que existan juzgados con estas herramientas de videoregistración, no es igual en todos los departamentos judiciales. Me pareció flagrante la contradicción de la jefa con relación al personal, mérito del desarrollo y ejecución de un careo llevado a cabo con eficacia, y con bastante rigor, agrega, aunque amparado en las normas rituales. Excelente, comparto las palabras de Gustavo. Hay que, incluso lo incentivo, hay que animarse, quienes estén, como yo digo, del otro lado del mostrador, quienes estén desempeñando funciones en la justicia, hay que animarse a usar estas herramientas que son súper útiles, que nos exigen un trabajo adicional porque hay que estar muy preparados, pero que redundan en un beneficio. A mí me dejó la sensación, no sé al resto, de que había claras inconsistencias acerca de la efectiva recepción de esa cédula de notificación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta herramienta es súper interesante, y yo aconsejo tanto a los profesionales como a los magistrados y magistradas que hagan uso de esta herramienta. Caro, quedan 15 minutos, ¿crees que 10 minutos? Pasemos a algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por supuesto. Nos pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Igual creo que están habilitados para habilitárselo ustedes, y si no, si las ponen en el chat, yo las leo. Liz, ¿te parece mientras tanto irles comentando un poco, si querés comentarles de la propuesta del roleplay para el próximo encuentro? Bien, el próximo encuentro vamos a tener tenemos una propuesta que es un juego de roles basado en un caso hipotético, que es un accidente de tránsito. Es algo muy habitual, muy sencillo, que ocurre generalmente en el fuero civil y comercial, y donde necesitamos, para llevarlo a cabo, para llevarlo adelante, de voluntarias y voluntarios. Si no hay voluntarias y voluntarios, no vamos a poder llevar adelante esta actividad, que desde ya les digo, es una actividad súper interesante. Nos encantaría que se sumen, porque es una actividad para poner en práctica varias de estas cuestiones y herramientas que estuvimos viendo, y poder advertir en el momento qué podemos mejorar, qué podemos adicionar, con lo cual los incentivo a que por favor se inscriban, así evitamos tener que hacer otro encuentro de exposición oral, y participamos y lo hacemos mucho más dinámico entre todos. Así que bueno, no sé, Caro, si querés agregar algo más. A quienes les ha llegado el correo, allí están las precisiones. Y bueno, a quienes estén asistiendo y no se hayan inscrito, les pedimos por favor que le envíen un correo al Centro de Estudio de Gestión Judicial. Carolina ha dejado ahí en el chat la dirección, y si no, nos escriben a través de las redes, ahí Patricia levantó la mano. Te escuchamos, Patricia. Estás muteada, no te escuchamos. Sí, cuesta desmutearse cuando nos dan la palabra, simplemente, sí, vi que les pasó a todos. No, una consulta, yo el caso lo bajé porque nos mandaron por mail y lo pude bajar, pero escuché a alguien que comentó que había algo subido a un campus. No entiendo bien dónde estaría eso, porque me gustaría leer si es que se ha subido alguna otra cosa. Gracias, buenísimo, Patricia, por la pregunta, porque quizás haya muchas personas que están en la misma situación. Okay. La actividad tiene muchísimo contenido, que claramente en 2 encuentros no lo podemos abordar, por lo que nos apoyamos bastante en una plataforma que es el Google Classroom, en donde nosotros los agregamos y allí van a encontrar material académico, van a encontrar muchas más audiencias video registradas para compartir,
Y hay algunas incluso actividades para practicar sobre cómo llevar adelante y cómo desarrollar estos interrogatorios, estas absoluciones de posiciones. Así que seguramente te vamos a estar incorporando, porque tenemos los correos de las personas que se inscribieron en el Classroom. Bueno, Patricia, Carolina, eso iba a agregar, si te llegó el correo debes tener un código de acceso para el Classroom, y si no, a quienes no les llegó el correo, que entiendo que por ahí a Patricia es el caso que no te llegó, por eso hacía las preguntas, en este correo que los puse acá abajo nuevamente, así no les quedaba muy arriba en el chat, en el correo del centro nos envían un mail y los incorporamos a ese listado para que puedan acceder a todo el material que les comentó Liz, complementario de la actividad. Está muy interesante, hay mucho material para indagar ahí, así que les recomiendo que se logueen y que ingresen a poder verlo. María Sí. Eugenia. Sí, que yo recibí el correo, la verdad que muy interesante, no pude sentarme a recibirlo, me anoté porque son muy lindas, participar, es como que son muy enriquecedoras estos juegos de roles. Yo siempre he participado cuando se han hecho en las distintas materias y todo eso, bueno, y sirve mucho para la riqueza. Incluso en la otra vuelta, el miércoles de la semana pasada hicimos también nosotros un simulacro de una audiencia preliminar. A mí me tocó hacer de jueza, y lo que resaltó la profesora era, por ejemplo, la importancia que tenía la participación del magistrado, cómo estaba yo comprometida como magistrado por resolver en el momento y esas cosas las fui sacando de ir leyendo y todo eso, de distintos materiales y de la participación. Claro. Buenísimo, María Eugenia, gracias por compartirnos tu experiencia. Bien, está muy bueno. Nosotros en el mail les aclaramos que cuando se postulen como voluntarios o voluntarias, nos indiquen el rol que quieren asumir en el juego de roles, pero en el caso de que no sepan o no elijan un rol determinado, si te parece, Liz, lo podemos asignar luego nosotros. Pueden manifestar simplemente su voluntad de participar, que es suficiente, y como dijo Liz, va a ser súper enriquecedor poder compartir esa experiencia en el marco de esta actividad en el último encuentro, como cierre para el último encuentro. Y Liz, tengo un comentario acá de Nicolás en el chat, entiendo que es una pregunta, lo voy a formular como una pregunta, si no, Nicolás, corregime. En los procesos de litigio estructural, ¿la lógica de las audiencias y gestión del proceso es la misma que el proceso tradicional? ¿No está entre preguntas? Bueno, sí, es una pregunta muy buena, súper interesante, que nos sube también un poco el nivel en cuanto a lo que estamos viendo ahora, digamos, que es la lógica de las audiencias y la gestión del proceso tradicional, el típico proceso de callo contra ticio, ¿no? Los procesos, para quienes no están un poco en tema, los procesos de litigio estructural son aquellos procesos que tienen un objetivo, digamos, distinto, es decir, abordan y atacan problemas estructurales, ¿sí? Ya no es un accidente de tránsito, sino, por ejemplo, un caso de discriminación estructural, un caso que pretende influir en determinadas políticas públicas, un caso en donde lo que se pretende, digamos, es o lograr una rendición de cuentas. Tiene, digamos, un norte muchísimo más, mucho más amplio, y esto hace, no sé, Eugenia, si tenías alguna otra pregunta, que te veo con la mano levantada, ok. Y esto hace que los procesos de litigio estructural, al buscar, digamos, estas distintas finalidades, el rol que cumplen los magistrados y magistradas, incluso la gestión de los procesos por audiencia, son completamente diferentes, ¿sí? El rol del juez va a ser muchísimo más activo, y digo muchísimo más activo porque justamente tiene que garantizar el debido proceso de todas aquellas personas que no están presentes.
Porque, por ejemplo, si hablamos de los paradigmáticos y famosos casos de la cuenca Matanza-Riachuelo, del caso Berbinsky, en donde estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación de miles de familias al costado, a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, o de miles de personas en un estado carcelario deplorable. Bueno, las decisiones que se van a adoptar y las audiencias van a ser distintas. Ustedes imagínense que esas miles de familias no pueden reunirse en una sala de audiencia con el juez, con lo cual la inmediación claramente va a ser distinta, ¿sí? Y las herramientas de gestión que se van a llevar adelante también van a ser distintas. ¿Por qué? Porque se va a llevar adelante un trabajo muchísimo más interdisciplinario, se va a trabajar, esto por las experiencias que tenemos en Argentina, como les decía, en los casos paradigmáticos, como son el caso Mendoza, el caso Berbinsky, en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso Brown, el caso en donde teníamos discriminación de las niñas de color que tenían que ir a asistir a un establecimiento educacional distinto de las niñas y niños que eran blancos, ¿sí? Y en donde el norte del proceso apunta a un objetivo distinto, ¿sí? Esto hace que a su vez también el juez adopte como director del proceso, como gestor y como conductor, no solo mayores responsabilidades, sino también distintas medidas van a ser más habituales, lo que se llama las medidas para mejor proveer. Se van a generar muchísimos más vínculos con otros poderes del Estado, porque las tareas van a ser no ya como en las audiencias, como yo les decía, de Cayo contra Ticio, donde el proceso es más contradictorio, sino van a ser más de colaboración, ¿sí? Y donde van a tratar de establecer, digamos, soluciones muchísimo más complejas, porque estamos hablando de problemas muchísimo más complejos, por eso es súper interesante la pregunta de Nicolás, y que apunta a romper con las lógicas o las ideas del proceso individual, del proceso patrimonial, en donde dijimos se buscan otros nortes, otros objetivos. Incluso imagínense, por ejemplo, en el caso Mendoza, hasta se han creado microinstitucionalidades para hacer frente a la ejecución de la sentencia. Es decir, estamos hablando de cuestiones muchísimo más complejas y quedaría, te diría Carolina, hasta para otra actividad de capacitación en donde abordemos específicamente las audiencias en clave de litigio estructural. Por eso me parece súper interesante también, porque hoy en día lo que son procesos, no litigio estructural, pero sí procesos colectivos, por la forma de contratación, por las nuevas tecnologías y demás, cada vez son más frecuentes y cada vez nos obligan a repensar cómo gestionar los procesos, cómo llevarlos adelante y cómo lo administramos en el marco de la audiencia, ¿no? Este case of management que le llaman en Estados Unidos, y donde comenzamos a repensar todas estas herramientas. Imagínense que un careo va a ser imposible en un proceso de estas características, que tiene lógicas distintas, herramientas distintas, y donde se apunta, como decía, a otro norte. Estamos justo, Caro. Sí, estábamos fijándome justo eso, que estábamos en horario. Muchísimas gracias, Liz, por tu valiosa disertación, tu análisis súper completo, súper interesante. Quería hacerles un comentario previo a dar paso ya a despedirlos y hacer comentarios finales respecto al próximo encuentro. Varios preguntaron respecto a si la clase de hoy, la de Liz, va a quedar grabada. Efectivamente sí está grabada y va a estar publicada en el canal de YouTube del centro. Yo ahí les compartí un Linktree en el que tienen acceso a todas las redes, incluso al canal de YouTube, para que puedan verlo. Entre hoy y mañana ya va a estar publicada la excelente clase que tuvimos el placer de escuchar hoy de Liz. Nuevamente, Liz, te agradecemos desde el centro haber sido mentora de esta jornada y la exposición de hoy, y los aportes para la próxima exposición del próximo encuentro, que espero que tengamos buenas noticias respecto al roleplay, que lo podamos realizar conforme fue planeado, y si no vamos a continuar trabajando con audiencias, y quizás algún caso más práctico para que podamos resolver entre todos, y que sea rico el debate de este auditorio virtual.
Así que si les parece bien, si no hay ninguna consulta más o ningún comentario, Liz, te paso la palabra para finalizar y ya damos por finalizado el presente encuentro. Bueno, veo muchísimos mensajes de agradecimiento y que están muy conformes con este encuentro que hemos tenido. Yo les quiero agradecer a todos y a todas que están hoy presentes acá y que nos han acompañado. Los invito nuevamente a que nos acompañen en este próximo encuentro. Y nuevamente les agradezco por haberme escuchado de corazón y espero que puedan utilizar y reutilizar todas las herramientas que estuvimos viendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Liz, gracias a todos y todas nuevamente por haber participado de este encuentro, y nos encontramos entonces el martes que viene, el 1 de noviembre, a las 17 horas. Hasta luego.